humanos y construye un entorno de naturaleza humanamente valga la redundancia, construido, que permite una potenciación de química, plástico, en este caso concreto, que termina contaminando el planeta 10 veces más que lo que fue contaminado antes por efecto de la inexistencia de la química del petróleo. Es el mismo capitalismo el que lo produce. No es una cosa así general, que ahora vamos a la sostenibilidad del planeta porque está muy contaminado y que entonces ahora nos educan en que la basura que es biodegradable salga para un lado y la que no es biodegradable para el otro. No, el punto fundamental antes de llegar a eso es que el propio capitalismo en su desarrollo terminó contaminando el planeta por la vía de la acumulación individual y por la vía del desarrollo gigantesco de una productividad que amerita materias primas de laboratorio, materias primas artificiales. Fue la contradicción de tiempos desde el punto de vista de la productividad que terminó desarrollando materia prima artificial. Tema número 1. Esa misma lógica son los transgénicos. Todos sabemos aquí lo que son los transgénicos. La lógica de los transgénicos es que yo transgredo la semilla natural y puedo producir en más tiempo, es decir, en la naturaleza en más tiempo, a la manera empresarial y a la manera productiva, así destruya. Incluso se ha demostrado en quienes saben del asunto, es decir, en ingenieros agrícolas, decentes, demócratas, gente que profesionalmente está colocado en una lógica, no necesitan ser de izquierda, ni bolcheviques, ni nada por el estilo, simplemente si usted es honesto en su profesión, como está ocurriendo en muchos sitios del planeta, dice, hay riesgo de que los transgénicos produzcan cáncer, hay riesgo de que los transgénicos degraden la química humana. Incluso fue un gran debate que hubo en Europa, que perdimos. En Europa hubo grandes movilizaciones contra los transgénicos y terminaron ganando las transnacionales americanas porque el 99% hoy de la producción de esas multinacionales americanas, las mismas que están esperando aquí el reacomodo de la ley de tierras para venir a hacer grandes inversiones, esas mismas transnacionales, o sea, Monsanto, Richardson, los grandes grupos transnacionales, son los que tenían el 99% de la producción en transgénicos. Hubo un fallo muy progresivo, debe resaltarse, el del tribunal francés, porque en ese momento, estoy hablando hacia el 98-99, porque los técnicos de las multinacionales decían no producen nada. Los de la resistencia decían sí producen, mire que efectivamente hay pruebas de que está produciendo destrucción del genio humano, que hay tendencia a la degradación, a los cánceres. Y el tribunal francés terminó diciendo, en el evento de duda prima la subsistencia de la naturaleza. Terminó aceptando la tesis, pero lo derrotaron después en casación en el Tribunal Europeo y hoy se aplica transgénicos en Europa, en Estados Unidos. Perdimos esa pelea. Aquí en Colombia ni siquiera tuvimos esa discusión. López Miquelsen se murió diciendo que teníamos que inundar este país de transgénicos, que bienvenidos los transgénicos, y no se discute porque efectivamente la población no tiene conocimiento de estos temas tan complicados. Pero bien, lo decía, quienes producen transgénicos se mueven en una lógica. Primero la ganancia humana, individual de ellos, primero la ganancia individual y luego la humanidad. O sea, hemos llegado al momento del neoliberalismo versus humanidad. Es más importante preservar los transgénicos y tener ganancias millonarias que destruir la humanidad. Igual, lo mismo ocurre a propósito del contaminante de CO2. Contaminan con energía fósil el mundo y cuando se les dice, incluso Estados Unidos no firmó Kioto por esa lógica, cuando se les dice echen para atrás eso, hombre, busquemos mecanismos energéticos diferentes. No, es que eso es muy costoso. Y si aumentan los costos, merma la ganancia. Nuevamente, ganancia individual versus humanidad. Es decir, estamos en el momento en que no solo hay crisis, sino en que los controles corporativos han colocado el dilema entre neoliberalismo y humanidad. Creo que esto también, pensando en resistencias, nos permite una convocatoria muy amplia, porque nos permite a cualquier persona decente, medianamente democrática, profesional, honesto, colocarse al otro lado de lo que de alguna manera está produciendo la barbarie del capital desde el punto de vista de preferir la ganancia individual sobre cualquier otra consideración. Pero estamos en el tema ambiental y cómo el capitalismo termina produciendo eso. Y el tercer tema, el tema anexo, que es muy importante para el caso colombiano, en el asunto de la privatización en el asunto de la privatización de la naturaleza, tiene que ver con el modelo de lo que llama David Harvey, un gran investigador, un gran geógrafo marxista inglés que hoy vive en Estados Unidos, lo que llama apropiación por despojo, es decir, la inversión en la naturaleza, la apropiación de ríos, páramos,
agua, la venta, la mercantilización del medio ambiente en general, lo que se conoce como bioindustria o biomercado, el negocio de la biología, el negocio de la venta de seres, de seres animales, de la vegetación, que entre otras cosas nosotros aceptamos en el caso del Tratado de Libre Comercio. Nosotros en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos aceptamos la posibilidad de patentes genéticas de seres vivos, que es una barbaridad, de patentes de plantas. Es decir, aquí puede venir una multinacional americana y decir, me interesa tal savia o tal química del proceso de tal árbol, que ese árbol sirve para los dolores de muela, para qué sé yo, lo patentiza, lo lleva al laboratorio y lo puede vender en extensión. Esa es la mercantilización de la naturaleza. Debo decir de paso, para empezar a entrar en el tema colombiano, que ese es el eje del modelo nuestro. O sea, el eje del modelo nuestro es concesiones mineras, ya voy a tratar de explicar por qué, y privatización de la naturaleza. Es decir, venta de recursos naturales, pero también venta de la vida animal y vegetal, que es parte del gran negocio que se está abriendo aquí en Colombia en el contexto de los tratados de libre comercio. Pero bien, antes de llegar allá quería mostrar lo que significa eso, porque eso significa un tema muy complicado. Eso significa que necesitan controlar corporativamente los territorios. Si una multinacional, caso La Colosa, ustedes lo tienen aquí, caso Quimbo, si una multinacional va a construir una mina de oro, por decir algo como La Colosa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que controlar el territorio, porque la única manera de que la población se someta a ser de alguna manera despojada, no necesariamente desplazada, pueden quedarse en el territorio, pero el territorio va a ser comercializado. La única manera de desplazar es imponer, o desplazar o controlar una población, es controlarla violentamente. Controlarla violentamente, es decir, lo militar también tiene que ver con control territorial. El control territorial le permite a las multinacionales un control corporativo sobre el territorio. Es decir, lo que estoy tratando de mostrar es que el modelo minero y el modelo de privatización de la naturaleza en general es un modelo que requiere violencia sobre los territorios, control de las poblaciones. Para no alargar el asunto, el paramilitarismo en Colombia tiene que ver mucho con eso, de manera directa. Usted toma el mapa de la minería y es el mapa del paramilitarismo. Usted toma el mapa de la palma africana y es el mapa del paramilitarismo, incluso dicho por voceros del establecimiento como esta señora apellido Ibáñez, que escribe en El Espectador y que ha hecho una investigación sobre cómo se va extendiendo el mapa, el corredor de palma africana con relación al corredor del paramilitarismo. Es decir, el paramilitarismo en Colombia tuvo una explicación también empresarial, no fue un asunto de guerra, fue un asunto también de control territorial. Las bases militares que construye Estados Unidos, no solo en Colombia, sino en el mundo, tienen que ver con ese control territorial. Nuevamente volvemos a lo militar. Después de la segunda invasión de Irak, Estados Unidos construyó bases militares por toda el Asia Menor, cosa que no había podido hacer antes, porque ahí estaba la ex Unión Soviética y una tensión regional muy fuerte. Expandieron bases militares. O sea, usted toma las bases militares que diseñaron en Colombia, independiente del debate de la constitucionalidad o no, ¿dónde están? Pacífico, riqueza biodiversa; Palanquero, riqueza biodiversa; Amazonas, riqueza biodiversa. Es decir, hay una idea de militarización externa e interna por el control territorial. También eso es depredatorio, también eso tiene que ver con las fases nuevas del capital desde el punto de vista del control. Harvey, desarrollando una tesis de Hannah Arendt, dice, esto tiene que ver con un nuevo momento del capital cuando hace apropiación por despojo, y necesita, a la manera que hizo el análisis Hannah Arendt a propósito del fascismo en su momento, o de los imperios coloniales sobre la cual ella insistió tanto a partir de 1871, los grandes imperios financieros que se desarrollaron a partir de 1871, dice, porque el coloniaje de esos imperios expresó poder político absoluto para tener acumulación de capital sin límites. Es decir, cuando usted controla acumulación por espacio, por territorio, usted tiene que tener una política de control militar. Lo militar y las nuevas formas de acumulación de capital están asociadas por la vía de todo lo que esto significa. Esto es muy importante para lo que estamos presenciando en Colombia. Es decir, tiene que ver mucho con un militarismo que también se expande por la vía de la necesidad de la inversión territorial. O sea, parasitismo económico, depredación ambiental,
guerras como mecanismo de solución, control territorial. Si eso no es crisis civilizatoria, yo no sé qué es crisis civilizatoria. Dejo por tiempo de lado crisis política, crisis cultural, que entiendo que ya ha sido tocada en este auditorio, y me interesa más la discusión hoy a propósito de lo que significa esto que planteé en el caso del modelo colombiano, del modelo interno. Primer elemento en el modelo interno. La guerra, pues nosotros somos el país de la guerra en América Latina. Ya les dije lo que eso significa desde el punto de vista del presupuesto. Plan Colombia es no solo una estrategia para Colombia, sino para el conjunto de la región. La militarización eventual de la región parte por Colombia. Colombia para Estados Unidos es la plataforma fundamental de expansión de lo militar. Se convierte en un eje de la actuación no solo interna, sino de la actuación hacia el resto del continente. Se convierte en un chantaje sobre los gobiernos alternativos, pero también sobre la población en general, en momentos en que la crisis económica empieza a producir explosiones sociales por toda la región. Ese es el papel nuestro, es decir, confirma la tesis del militarismo como política diplomática de expansión regional, construida además sobre una matriz que las FARC existen en toda la región como